Primero, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Doreen González, como ahí lo dijeron los compañeros. Yo soy dirigente del Movimiento de Pobladores. Para comenzar, yo me voy a situar bien lejano en la historia, pero para entender el contexto en el que están los movimientos de pobladores y en lucha por la vivienda y la ciudad, es necesario hacerlo. ¿Ya? Como primer hito de una ley de vivienda, en el 1906, que es la Ley de Habitaciones Obreras, y en las cuales lleva a cabo los trabajadores y la lucha por una mejor calidad de vida, se empiezan a construir viviendas que incluso en este tiempo histórico podemos conocer, que es la población Huemul, que se construyó en el año 1914 y está emplazada en el barrio Franklin de Santiago, que a pesar de los terremotos y de las grandes catástrofes que ha sufrido nuestro país, todavía sigue en pie. Y eso es debido a la lucha que dio de manera gremialista en su particularidad y en su caso la lucha obrera, instauró la primera ley de vivienda en nuestro país. Debido a las problemáticas y a la exigencia que tenía el contexto y los movimientos sociales que también pedían mejoras en salud, en educación y en vivienda, en 1925 se instaura la ley de habitaciones baratas, ¿ya? Que esa ley tenía como tres especificaciones claras, que tenía una que ver con la rebaja del arrendamiento en las viviendas, que debido a la ley anterior, la Ley de Habitaciones Obreras, empezó a subir mucho de precio los arrendamientos. El segundo hito importante que tenía esta ley era un tribunal que determinaba y como que ponía un énfasis en los conflictos que se generaban entre arrendador y arrendatario. ¿Ya? Que eso eran conflictos de la ciudadanía que se estaban generando constantemente, y también el hito de construir a partir de las cooperativas, que eso también surge y nace desde una demanda desde el pueblo. En este escenario aparece un actor importante que tiene que ver con la explosión expansiva de la ciudad y de la gente. En el año 39, la Corfo, donde comienza a haber un cambio demográfico de la migración campo-ciudad, donde la gente, al no tener alternativas de desarrollo y de vivienda en el campo y de trabajo, se vienen a la ciudad. Y es ahí donde empieza a surgir la primera necesidad gigantesca de vivienda, que los pobladores se comienzan a organizar y a ver que tenían una necesidad que era urgente, que era resolver su tema de vivienda. En el año 47, en Barrancas, lo que es hoy día la comuna de Pudahuel, se genera una toma de terrenos, que es una de las primeras poblaciones callampa, que es derivada de la operación sitio a lo que hoy día es el contorno de General Velázquez, que está en la comuna de Estación Central. Esta es la primera población callampa en nuestro país. Se le llamaba callampa porque como lo único que se le entregaba ahí en la operación sitio eran 4 estacas que determinaban el terreno donde tenían que autoconstruir, eran 10 metros de fachada y 20 de ancho. La gente tenía que empezar a construir bajo sus propios medios y la organización que ellos tenían en base a esta necesidad. Entonces, cuando empiezan de manera distinta a construirse y empiezan a crecer y a salir de la nada, igual que las callampas después de la lluvia, por eso se les bautiza como poblaciones callampas. Y esta es la primera que se deriva desde el año 47, el día 8 de enero. A partir de eso, la organización de los pobladores permitió que esta población fuera creciendo, que se fuera organizando. De hecho, el resolver el tema de la construcción, los ladrillos que construyeron estas casas y sobre las cuales se levantaron, los mismos pobladores resolvieron esta manera de hacerlo. Y se hicieron cocinerías donde los mismos pobladores fabricaban sus ladrillos para construir las viviendas. 10 años después de esto, y en el crecimiento de la organización popular, de la organización de los pobladores y sin casa, se lleva a cabo la primera toma exitosa, que es la toma de la Victoria. Y se llama así la primera toma victoriosa porque lograron quedarse en el lugar donde ellos determinaron que querían vivir. Se tomaron este espacio y ahí se quedaron a vivir y no los pudieron sacar. Y eso se debe a la gran organización también que tenían las mujeres, principalmente en la organización de los pobladores y de los sin casa.
son las mujeres quienes principalmente dirigen estas organizaciones y quienes en definitiva llevan a la familia completa a la lucha por la casa. Derivado de eso, se mantiene la operación sitio y algunas resoluciones en base a la demanda que estas organizaciones en definitiva estaban exigiendo. En los años 70 se empiezan tomas de terreno que son de carácter muy exitoso y que son un reflejo de la buena organización que había en ese tiempo de parte de los pobladores. La toma de 26 de enero, que desde ahí emana el primer congreso de pobladores que existe en nuestro país, y la Junta Provisional Revolucionaria de los Sin Casa. A partir de eso, lo que se empieza a pensar es una manera incluso más radical de resolver el tema de la vivienda. Si las autoridades no nos responden, se organizaron marchas desde el centro de Santiago, se organizaron muchas más tomas que se derivaban de ahí. La toma Nueva La Habana, por ejemplo, que es un ejemplo de cómo se construye la manera inclusiva, el empoderamiento que tenían los pobladores de esa época, que incluso llegaban a tener un tribunal sancionatorio para aquellos que se portaban mal, porque las autoridades, o sea, detectives, ni carabineros, ni nadie podía entrar en ese terreno determinado, porque eran los mismos pobladores los que decidían qué es lo que tenían que hacer con aquellos que infringían las leyes que se establecían en un territorio determinado, y que eso reflejaba el poder que tenía la organización popular en esa época. Esto empieza a determinar un crecimiento gigantesco en las organizaciones y en los distintos territorios de base, en los sectores populares de las poblaciones que empiezan a crecer y a salir, pero la historia no tiene un buen fin para los pobladores y sus dirigentes, porque viene el golpe de Estado en el 73, en donde se produce un descabezamiento de las organizaciones de pobladores, donde muchos de ellos son asesinados, ejecutados, desaparecidos, y se mantiene ¿cómo decirlo?, este descabezamiento continuo durante muchos años, y en el cual el giro neoliberal que se produce en la política de vivienda, donde se niega rotundamente el derecho a la vivienda como tal en la Constitución chilena, empieza una política subsidiaria, que en este caso es la que conocemos hasta hoy. Las familias tienen que postular en base al subsidio, y lo que hace la dictadura es una política de erradicamiento de las tomas, de los campamentos, de los sectores más acomodados de nuestro país, y donde ellos sabían que los pobres se tenían que ir a las periferias, y la erradicación fue total. O sea, las poblaciones y las tomas que existían en los contornos de Las Condes, de poblaciones, o sea, de sectores más acomodados de la sociedad, donde se sabía que tenía que ser erradicado, fue hecho en la totalidad. Hoy día, después de este proceso de dictadura, donde efectivamente hubo un quiebre total en la organización social, en la organización de pobladores, donde no se logró levantar cabeza, en la vuelta a la democracia, o este proceso de transición en el que se empieza a vivir nuevamente un posicionamiento del espacio poblacional, del espacio popular, donde de igual manera el movimiento popular comienza a levantar cabeza y a organizarse. En el año 99, que es un hito importante para los pobladores, nace la toma de Peñalolén, donde ahí este es el primer hito importante como tal, después de la vuelta a la democracia que se le llama en este país, donde los pobladores vuelven a estar en el tapete y el tema de la vivienda sigue siendo una necesidad carente para las familias más pobres de este país. Si bien hoy día existe la visión de la vivienda como un bien de consumo, en este caso la organización de esta toma lo que permite son pequeños avances en torno a mejoras puntuales en el tema de vivienda, que tiene que ver con el tema de localización, que es una de las demandas, no seguir mandando a los pobres a la periferia de Santiago, sino que los pobres tienen que quedarse en sus comunas de origen. Que efectivamente la organización de los pobladores y la lucha constante puede permitir cambios sistemáticos en la política. Que la demanda no tiene que estar centrada solamente en la especulación inmobiliaria o en las inmobiliarias, que son las que hoy día tienen
el sartén por el mango. Y el crecimiento del anillo urbano que se va dando en este contexto de crecimiento de la ciudad pone en algunos casos en contradicción incluso a las organizaciones de pobladores, porque si bien el crecimiento del anillo urbano permite construir más viviendas, hay algunos sectores de este movimiento que dicen que lo que hay que hacer es densificar la ciudad y densificarla de manera armónica, de manera adecuada a lo que se está pensando como un polo de desarrollo para los trabajadores, para las familias. Y hay otros que dicen, bueno, no, el crecimiento del anillo urbano nos sirve a nosotros para que podamos construir más viviendas y no queremos vivir en departamentos, que esa es una problemática particular. Queremos casas, no departamentos. Entonces, ahí se empieza a poner un poco en dicotomía esta discusión. Y además, con los movimientos que, digamos, defienden el espacio más ambiental, digamos, no destruir los bosques, no destruir el suelo rural, porque eso sirve para plantar, para el desarrollo también alimenticio de las familias. Si bien esta política de vivienda que hoy día lo que hace en realidad no es ser una política de Estado, sino que una política de gobierno que sigue regulada bajo el modelo neoliberal, que es el modelo de decretos, los pobladores empiezan a pensar un poco más en cómo hacer más armónico y no solo el derecho a la vivienda como fin último, sino que también el derecho a pensar en la ciudad, en el barrio, en los espacios de desarrollo y no seguir expandiendo, digamos, o mandando a los pobres a la periferia a recolonizar los espacios donde hoy día no existen escuelas, consultorios, donde cada vez se alejan más de sus fuentes laborales. Y lo que decimos hoy día tiene que ver con que nosotros queremos acceder a la ciudad, tenemos derecho a la ciudad y un espacio que sea acorde al crecimiento de nuestros niños, de nuestras familias, porque el crecimiento expansivo no permite desarrollo alguno. El desgaste emocional de las familias cuando tienen que alejarse de sus redes, de su entorno, de sus colegios, de sus trabajos, hace que se encarezca también el precio que tienen que pagar por llegar a la ciudad. Entonces, bueno, en base a estas problemáticas, que no solo tienen que ver con los sin casa, sino que también con los problemas que tienen hoy día aquellos que ya son propietarios y que tienen que vivir muy alejados de los centros de desarrollo de la ciudad, con aquellos que son como los dañados por esta mala política que se ha implementado durante todos estos años. El tema de la reconstrucción, que no es un tema menor, aquellos que están damnificados por el terremoto y que aún no tienen una solución a su problemática. Y, o sea, pensamos en densificación o no densificación en la ciudad. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Que no es solo de los sin casa, sino que tiene que ver con que hoy día hay tres problemas centrales que tiene la política habitacional, que son los sin casa, los propietarios, que se derivan los deudores habitacionales, y los dañados, que por ejemplo es la gente de Bajos de Mena, que ellos han venido dando una lucha sistemática en torno a su demanda particular y que no tiene solo que ver con la construcción o la mala construcción que ahí se edificó, sino que hay problemas que son mucho más profundos y tienen que ver con el suelo y con el uso del suelo, con el precio del suelo, que hoy día no está regulado por el Estado, no está regulado por ninguna política, y que en definitiva quienes pueden construir en la ciudad y quienes tienen alternativa real son las constructoras y no los pobladores, quienes llegaron del campo a la ciudad y que construyeron esta ciudad y que levantaron estos cimientos para construir lo que hoy día conocemos como Santiago, por ejemplo. Entonces, y en el tema de la reconstrucción, que si bien no está centrado necesariamente en la región metropolitana, pero en definitiva la regulación que existe de una mal llamada ficha de protección social que pretende medir a los sectores populares para poder acceder a un beneficio que en este caso debiera ser un derecho, no lo está haciendo. Hoy día los
planteamientos que tienen que ver con la política de vivienda o con los problemas de vivienda, nosotros decimos que tiene que existir una ley general de vivienda que regule, por ejemplo, el precio del suelo, que tiene que regular el cómo se construye ciudad, los metros cuadrados que tiene que tener necesariamente una vivienda, y que se regule desde la vivienda más rica hasta la vivienda del más pobre, porque de esa manera armoniosa solamente se puede construir una ciudad acorde a las necesidades que tiene el pueblo. Y en ese caso, la Ley General de Vivienda es una necesidad urgente desde las bases que hoy día están discutiendo el cómo se construye ciudad y cómo seguimos avanzando desde el movimiento popular, no solo en la demanda particular de cuántos subsidios vamos a pedir este año, sino que tiene que ver el cómo se construye hoy día desde una mirada distinta, desde una mirada más inclusiva, desde una mirada desde la realidad y desde el conocimiento que tenemos anterior a las malas y nefastas políticas públicas y sobre todo en el tema de vivienda, desde que empieza este Estado subsidiario que tiene que ver con un modelo que no va a cambiar esto mientras no tenga una mirada distinta y un modelo que necesariamente aborde las problemáticas como tal.